Muy bien. Estamos en medio de una serie, hoy va a ser el segundo mensaje. La serie la hemos titulado Fe que trae el cielo a la tierra. Y la semana pasada estuvimos estableciendo el fundamento de la serie. Si usted no pudo ver el mensaje, si no lo ha visto, yo le pido que por favor vaya a ver el fundamento de lo que vamos a estar compartiendo durante todo este mes. Dios quiere hacer algo tan poderoso en nuestra vida. Y realmente no alcanzamos a dimensionar qué es lo que Él quiere hacer, cómo es que Él lo quiere hacer. Y como no lo alcanzamos a dimensionar, muchas veces entonces no le prestamos atención. Y nos estamos perdiendo de tantas cosas tan especiales. Y de eso se trata esta serie. Comenzamos diciendo, es más, repitan todos conmigo, el justo por la fe vivirá. Y eso no suena como una sugerencia, eso es una declaración del cielo para cada uno de nosotros. Todos los que hemos sido justificados, los que estamos seguros de que el día que se acaben nuestros días aquí en la tierra, vamos a estar en una eternidad con el Señor. Todos los que hemos sido salvados por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, hemos sido llamados a vivir por fe. No de otra manera. Si somos salvos pero no estamos viviendo por fe, entonces nos estamos perdiendo de todo el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Decíamos la semana anterior que podemos tener fe en muchas cosas. Yo les demostré que ustedes tienen fe. Todos tenemos fe. Ustedes entraron por esa puerta y dijeron, me voy a sentar en una silla. Y se sentaron. ¿Por qué se sentaron? Porque tenía fe que la silla los iba a sostener. Y podemos tener fe en muchas cosas, pero si queremos que el cielo se manifieste en nuestras vidas, tenemos que tener fe ¿en quién? En Dios. No en una silla, no en un pastor, no en ninguna institución, absolutamente más nada. Tenemos que tener fe en Dios. Y comenzamos a establecer qué es fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no podemos ver, y caminamos entonces obedeciendo a Dios en todo lo que nos dice, no actuando irresponsablemente, sino que conocemos cuál es la voluntad de Dios y caminamos en obediencia a Dios con la convicción de que lo que Él nos ha dicho que va a ocurrir como resultado de nuestra fe, o aunque ni siquiera nos diga qué es lo que va a ocurrir, que si nos dice que caminemos por fe, entonces vamos a ver lo que nuestros ojos todavía no ven. Esa es la vida del creyente. Si no respondemos a través de nuestros actos a lo que decimos que tenemos fe, entonces nuestra fe es muerta. Porque la fe sin obras es muerta, lo dice el apóstol Santiago. Y ese fue un resumen de 2 minutos de lo que vivimos la semana anterior. Hoy vamos a continuar entonces con nuestra serie. No solamente tenemos que vivir obedeciendo, esa es la vida del creyente, caminar por fe es caminar en obediencia, sino que tenemos que adicionarle algo, tenemos que obedecer inmediatamente. Dígale que está al lado suyo, no es cuando nos provoque, no es si nos parece, es de inmediato. Y el mensaje de hoy, miren, hay un sentido de urgencia en nuestra obediencia. Por eso el mensaje de hoy lo hemos titulado El cielo está esperando por ti. El cielo está esperando por nuestra obediencia. Es más, diga, el cielo está esperando por mí. Dígalo cada uno a sí mismo. Jaime. Oh, sí me entendieron. No digan Jaime. Ustedes simplemente poniéndome de ejemplo. Jaime, el cielo está esperando por ti. Y hoy vamos simplemente a estudiar un capítulo de la Biblia. Está en Ageo capítulo 1. Vamos a estudiar todo el capítulo, vamos a irlo desmenuzando. Y vamos a ver todo lo que hemos dicho está descrito en este lugar. Dios nos está llamando a la obediencia. ¿Qué pasa cuando no obedecemos? Y la obediencia tiene que ser de inmediato. ¿Están conmigo? Antes de comenzar a leer el contexto del pasaje. El pueblo de Dios duró en exilio durante mucho tiempo. Varias generaciones nacieron en medio de ese exilio y venían de Persia y volvieron. Entonces el pueblo de Judá volvió a su tierra.
y estando ya en su tierra, entonces comienza a desarrollarse esta historia. Ageo capítulo 1, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. ¿Ya todo el mundo recibió las notas? ¿Sí? Si usted no ha recibido las notas es porque no tiene la aplicación, no tiene nuestro app o no tiene habilitadas las notificaciones para que le puedan llegar. Así que si no lo tiene, descargue el app y así se puede llevar las notas. Ageo capítulo 1, versículo 1 dice así: el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Y esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y comenzó a hablar el profeta. Y dice así: el pueblo alega, esa palabra la oía yo mucho en Bogotá. El pueblo discute diciendo, y abre comillas, esto es lo que Dios mandó a decir que el pueblo estaba diciendo. Todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Dios está diciendo, ustedes están diciendo, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas? Otra versión dice en casas artesonadas, mientras mi casa permanece en ruinas. Entonces, présteme atención. Dios comenzó a hablar a través del profeta. Ustedes están diciendo, todavía no ha llegado el tiempo de reconstruir la casa de Dios. Y el Señor les pregunta, ¿por qué no han hecho lo que yo les he mandado a hacer? ¿Por qué creen que pueden tener la libertad de decir, todavía no es el tiempo de hacer algo que yo les he mandado a hacer? Y están tan enfocados en construir, en edificar, en su propia prosperidad. ¿Por qué? Okay. El contexto de esto fue, Dios, y no voy a tener tiempo de leerlo, pero en Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 3 está la explicación de esto. Imagínense, Dios movió el corazón de un rey pagano. Y el rey dijo, voy a reconstruir. Dice, Él me ha designado, esto es el versículo 2, para que le edifique a Dios una casa en Jerusalén que está en Judá. Y dice el versículo 3, esto es el rey pagano diciendo, el rey Ciro, dice, el que de entre todos ustedes pertenezca al pueblo de Dios, sea su Dios con él. Y dice que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor Dios de Israel. Este es el rey Ciro hablando. Él es el Dios que está en Jerusalén. Entonces, lo que estaba ocurriendo fue que estaban esclavos y Dios movió el corazón del rey para que su pueblo volviera a Jerusalén con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Reconstruir el templo. Entonces resulta que ellos llegaron y se olvidaron del propósito. Y comenzaron a decir, no es el tiempo todavía de hacer esto. Nos vamos a enfocar en otras cosas. Y fíjense, aparentemente no estaban haciendo nada malo. Porque todos tenemos la responsabilidad de edificar nuestra casa. Todos tenemos la responsabilidad, sobre todo Dios nos ha llamado a nosotros los hombres a construir, a edificar este dominio que nos entregó, nuestra casa. Ellos no estaban haciendo nada malo realmente, pero se habían olvidado del propósito de Dios. Y yo quiero pedirles que me presten su atención porque hay algo muy importante que quiero decir. Dios da órdenes. Dios nos dice, nos entrega instrucciones y está esperando que obedezcamos. Porque cada una de esas órdenes tiene un propósito eterno. Dios no dice que hagamos lo que Él nos está diciendo que hagamos simplemente porque sí. Hay algo mucho más grande que nuestro entorno, mucho más grande que lo que nuestros ojos pueden ver, mucho más grande. Hay un propósito de Dios mucho más grande que nuestras capacidades o nuestras limitaciones humanas. Y tenemos que entender que si hemos sido llamados a caminar por fe, es porque Dios nos ha escogido, nos quiere utilizar para cumplir esos propósitos que no entendemos, que no podemos ver, que no conocemos.
El gran problema que tenemos es que como no lo entendemos, no lo podemos dimensionar, todavía no nos los han anunciado, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Dios simplemente está diciendo, lo próximo que quiero que hagas es esto. Entonces, tendemos a no prestar atención. Dios normalmente no nos muestra lo que va a ocurrir después de 40 pasos. Dios nos dice, da el siguiente paso. Él ya sabe cuál es el propósito que Él tiene cuando lleguemos al paso número 40. Y si no obedecemos, entonces inevitablemente vendrán consecuencias. Porque los propósitos de Dios entonces no pueden cumplirse. Y Dios muchas veces entonces lo que pudiera hacer es detener el proceso, se retarda el proceso o dice, ok, Juan Carlos no va, entonces ahora va Tony. ¿Qué pasa si yo no hubiera, qué hubiera ocurrido si yo no hubiera obedecido cuando Dios me dijo, resiste haciendo pallets, resiste enfrentando a Liliana? ¿Existiría Canaán? De pronto sí, de pronto no. De pronto Dios, yo no lo sé, simplemente no lo sé. Yo le doy las gracias a Dios que me dio la capacidad para obedecer. Pero en su propósito estaba que cada día que yo resistía haciendo pallets, las vidas de ustedes y de muchas generaciones iban a ser impactadas. Yo no sabía eso. Si yo no hubiera obedecido, entonces posiblemente Dios hubiera escogido a otro para que esto existiera. O de pronto no existiría. No lo sé. El asunto es que cuando me estaba diciendo que continuara haciendo pallets y enfrentando el dolor de mi esposa y me enfocara en la transformación de mi corazón, Él tenía un propósito mucho más grande que Jaime García y que la familia de Jaime García. Como Dios tiene un propósito muy grande con cada una de las vidas de ustedes. Solamente conoceremos ese propósito si obedecemos inmediatamente. Amén. Entonces, creemos que podemos dejarlo para después. Porque no estamos dimensionando. No estamos dimensionando que si yo obedezco ahora, entonces Dios va a través de mi obediencia a impactar la vida de alguien que necesita la ayuda de Dios ahora. Yo les he contado la historia de cómo el pastor Avero, algunos conocen al pastor Edgardo Avero, obedeció al Señor. Nosotros literalmente no teníamos provisión para comer, no había nada en nuestra casa para comer. El Señor le dijo, necesito que busques a Jaime García y le lleves comida hoy. Si él no hubiera obedecido a Dios, nosotros no hubiéramos tenido que comer ese día. La obediencia no hubiera servido una semana después, tenía que ser inmediatamente. Puede notarse el sentido de urgencia, iglesia. Es inmediatamente. Entonces, cada vez que obedecemos a Dios, cada vez que Dios nos dice que lo obedezcamos, es porque su reino está en juego. Aquí en el pasaje literalmente está hablando de la reconstrucción del templo. Dios, by the way, nos ha escogido a nosotros para la construcción de eso. Nosotros hemos sido escogidos para construir eso porque cuando eso esté listo, Dios va a impactar la vida de muchas personas en esta generación. No es en otra generación, es en esta generación. Pero no solamente eso, cada vez que hablamos de sus propósitos, tiene que ver con el reino de Dios. Y el reino de Dios es todo lo que tiene que ver con nuestra obediencia a Él. Todo lo que tiene que ver con la vida de Dios, con lo que tiene valor eterno, lo que tiene que ver con su iglesia, con el cuerpo de Cristo, con sus instrucciones, sus planes, sus principios, sus propósitos. Entonces Él da una orden para que su reino sea impactado. Y nos está dando el privilegio a nosotros de formar parte de eso. Entonces, el pueblo dijo, no es tiempo ahora. Diga conmigo, error. Error, literal, error, porque comenzaron a haber consecuencias. Presten atención. Yo no sé a cuántos de ustedes, sobre todo a los hombres, nosotros necesitamos conquistar permanentemente, necesitamos ver logros. Yo necesito ver logros del esfuerzo de mi trabajo todos los días. Por alguna manera, por algún motivo, si yo no tengo algún logro significativo, tiendo a terminar mi día frustrado. ¿A cuánto les pasa eso? Poquitos.
Poquitos, ok. Entonces resulta que Dios me ha mandado a escribir un libro que se llama Sanidad del Quebrantamiento Sexual. Y hace poquito Lili y yo estuvimos hablando de eso. Y es un proyecto muy duro, ha sido muy duro. Hay muchísima oposición, hay muchísima distracción. Es un tema complejo, he llorado, me he frustrado, he tenido ira. Y es largo el proceso. Entonces, al pasar los días, siento que no voy avanzando. Y mi tendencia es a ponerlo a un lado y me pongo a hacer cosas que duran menos porque logro metas más rápido y así termino satisfecho el día. El problema es que Dios me dijo que tengo que hacer todo esto, pero tengo que terminar este proyecto ahora, porque las vidas de muchas personas están dependiendo de que yo termine ese proyecto ahora. Y si yo no obedezco ahora, si yo desobedezco en mi falta de diligencia, entonces ese propósito que Dios tiene a través de haber puesto ese proyecto en mi corazón no podrá cumplirse en la vida de las personas que están necesitando ayuda en este momento. Entonces diga conmigo, tengo que obedecer. Tengo que obedecer ahora. Y las personas no necesariamente dicen es que voy a desobedecer, sino que tendemos a distraernos en cosas que igualmente consideramos importantes. Que eso era lo que el pueblo estaba haciendo. Entonces, vamos al versículo 5. Ageo capítulo 1, versículo 5. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dice, miren lo que les está pasando. Tienen la explicación. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Entonces, ellos no eran, el problema no era falta de diligencia. El problema era que estaban trabajando, pero no estaban viendo el fruto y estaban frustrados. ¿A cuánto les ha ocurrido algo así? Trabajamos y no vemos fruto. Ok, pregunta. ¿Pudiera tener esto que ver con algo, con alguna instrucción que Dios nos ha estado pidiendo que obedezcamos, pero que hemos estado dilatando, postergando, porque es algo duro, porque es algo ilógico, porque es algo difícil, porque es algo complicado, porque es algo que no entendemos? Escuchen lo que el Señor nos está hablando entonces. Dios está hablando. Dios está hablando. Cada vez que hacemos algo que no viene de parte de Dios para nuestra vida, es algo entonces que es motivado por nuestra propia humanidad, por nuestra propia carne, porque hay una de dos, ¿verdad? O nos lo inventamos nosotros o procede de Dios. La Biblia dice que cada vez que nosotros hacemos algo basado en nuestras capacidades, nuestros talentos humanos, eso es algo motivado por nuestra carne. Nosotros le llamamos a eso nuestro sarc. Los que han hecho el programa de restauración saben de qué estoy hablando. Y hay un problema con eso. Fíjense, ignoramos lo que Dios nos dice y hacemos lo que nos parece que es lógico porque tenemos que hacer. Entonces, al ignorar esto, lo de Dios, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que todo lo que procede de Dios, todo lo que procede del Espíritu, produce como resultado vida y paz. Pero cada vez que nos enfocamos en lo que procede de nuestra carne, el resultado es muerte. O sea que sentenciado, en el mejor de los casos, lo que va a ocurrir va a ser que el proyecto no va a funcionar, tarde o temprano se va a acabar, tarde o temprano se va a caer. Perdóneme un segundo. Entonces, ¿está claro eso? Aparentemente lo tenemos que hacer, aparentemente es muy lógico, pero resulta que si ignoramos lo que Dios nos está mandando a hacer, entonces continuaremos esforzándonos en lo que es el camino que nosotros hemos trazado. Es aparentemente muy bueno el camino que hemos trazado, pero nos estamos olvidando de lo que Dios nos ha mandado a hacer. El resultado no va a ser el que esperamos. Tarde o temprano viene el fracaso. Hay personas que dicen, muchas personas dicen, pero es que me ha ido bien en mi vida ignorando a Dios hasta hoy. Pero no sabemos qué va a ocurrir mañana. No sabemos qué va a ocurrir dentro de un mes o dentro de un año. Pensar que podemos
actuar, vivir nuestra vida ignorando las instrucciones que Dios nos está dando no es bueno. Una vez más diga conmigo, el justo por la fe vivirá. Y fe es obedecer a Dios inmediatamente. Amén. Entonces, Dios dio una instrucción, el pueblo lo ignoró y estaban viviendo consecuencias. Y ellos no sabían lo que estaba ocurriendo. Eso nos pasa a nosotros, no entendemos qué es lo que está ocurriendo. Dios está detrás de todo lo que está pasando. Versículo 7. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dice, miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. Presten atención. No fue el diablo, fue Dios. Dígale que está al lado suyo. No fue el diablo, fue Dios. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién hizo desaparecer todo lo que traían como un soplo, con un soplo? Dios. Fíjense, podemos durar toda la vida reprendiendo al diablo, echándole la culpa al diablo, pero no tiene que ver nada con él. Es más fácil echarle la culpa al diablo, o echarle la culpa al pastor o a cualquier persona. Porque si le echamos la culpa al diablo y él es responsable, nosotros somos víctimas. Pero cuando se trata de nuestra desobediencia, entonces nosotros sí tenemos responsabilidad. Y aquí hay un tesoro muy especial. Aquí hay respuesta de Dios. Habían pasado 20 años desde que el pueblo volvió del exilio a Jerusalén. 20 años ignorando. Aquí hay personas, inmigrantes que llegaron a Miami y llevan 20 años tratando de echar para adelante y están estancados. Ya han hecho de todo y no han podido salir adelante. ¿Por qué será? Hay algo que hemos estado ignorando. Alguna instrucción que tiene que ver con el reino de Dios. No podemos seguir creyendo que podremos ignorar perpetuamente sus instrucciones sin consecuencias. Sí, Dios, diga conmigo, Dios es amor. ¿Cuántos están convencidos de que Dios nos ama? Que somos sus hijos. Hoy lo estuvimos cantando. Dios me ama, pero eso no significa que Él me ama a pesar de mi desobediencia, pero eso no significa que no voy a vivir consecuencias, porque la Biblia también dice que al que Dios ama, disciplina. Hay consecuencias. Y las consecuencias no significa que Dios no me ame, pero no voy a poder seguir ignorando perpetuamente sus instrucciones y pensar que todo simplemente va a estar bien. 20 años. Ya han iniciado un negocio y se cae. Y se han metido listo, voy a meterme a trabajar de empleada en una empresa. Se quiebra la empresa. Y entonces me dan un bono y entonces llego con el bono feliz a la casa y ese día se explota la nevera, la lavadora de platos y el aire acondicionado. Y por donde sea la cosa no hay prosperidad como les estaba ocurriendo a ellos. Vamos a trabajar la tierra. Vamos a trabajar la tierra. Todos los agricultores le están yendo súper bien. Entonces viene una helada y se quema todo. Y aquí nunca pasa eso. Pero a esta persona le pasa. Dios está detrás de todo esto. Seguimos leyendo. Versículo 9 dice, esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Preguntan ustedes. Dice el Señor, porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Entonces, no es que Dios se ponga bravo con nuestra prosperidad. Présteme atención, por favor. No es que Dios se ponga bravo con mi prosperidad. Dios quiere prosperarnos. Dios nos ama y nos quiere ver bendecidos.
Él, toda la prosperidad, todos los tesoros, todas las riquezas, dice la palabra de Dios, Él es quien nos da el poder para hacer las riquezas. Dios anhela que seamos ricos, que podamos prosperar en esta tierra. Somos sus hijos, Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata. ¿Cuántos saben eso? ¿Cómo se siente el Señor cuando sus recursos que son destinados para sus hijos los están manejando el mundo? Produciendo muerte y destrucción. Eso nos pertenece a nosotros. Dios nos quiere ver prosperados. El problema no es que prosperemos, sino que nos olvidemos de quién nos está prosperando y nos olvidemos de su reino. Ese es el problema. Estamos enfocados en prosperar. Estamos enfocados en edificar. Pero Dios tiene planes con nuestra vida. Entonces Dios le ha dicho aquí a algunas personas desde hace años: necesito que te enfoques en ti. Necesito que madures. Necesito que dejes la lloradera. Necesito que dejes de comportarte como un niño. Y hemos estado ignorando. Otro que le está diciendo: es tiempo de prosperar tu matrimonio. Es tiempo de enfocarte en la restauración. Y hemos estado ignorando. Es tiempo que pongas tus finanzas en orden. Y hemos estado ignorando. Es tiempo de comenzar a cuidar tu cuerpo. Porque te quiero usar. Te quiero usar. Te quiero usar para impactar la vida de muchas personas. ¿Y cómo nos va a poder usar Dios si pasado mañana nos vamos a morir de un infarto porque comemos supremamente mal y nuestro cuerpo está totalmente deteriorado? Entonces estamos enfocados en lo que a nosotros nos parece y nos estamos olvidando de su reino. Fíjense que su reino no tiene que ver únicamente con la construcción de un sitio. Tiene que ver con la manera como Él nos quiere usar a nosotros para impactar otras vidas. Entonces yo quiero pedirles que durante esta semana ustedes hagan un alto en el camino y reconozcan, porque todos lo sabemos. Todos sabemos cuáles son esas áreas que Dios nos ha estado pidiendo. Lo sabemos muy bien. Es tiempo de confesar pecados y hemos estado ignorando. Es tiempo de perdonar y hemos estado ignorando. Es tiempo de vencer el orgullo y hemos estado ignorando. ¿Qué es eso que Dios nos ha mandado a hacer y que hemos estado postergando? Posiblemente ese es el motivo por el cual estamos viviendo consecuencias en las demás áreas de nuestra vida. No, pero es que no tengo tiempo. Sí tenemos tiempo. Hemos tenido tiempo para hacer lo que nos ha parecido. Hemos elegido dedicar nuestro tiempo a otras cosas. ¿Qué va a ser de nuestros hijos si nosotros no prestamos atención? ¿Por qué me están mirando como si los estuviera regañando? Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas. Han olvidado mi reino, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Dios sabe. A ver, dijimos que todo lo que procede de Dios, nuestra mente puesta en las cosas que proceden de Dios producen vida y paz. Nuestra mente puesta en las cosas originadas en nuestra carne producen muerte. Entonces, Dios nos ama y Él ha visto que estamos ignorando ese camino, esa opción, y estamos caminando el camino que produce la muerte. Lo que Él está haciendo en este momento es que está interceptando nuestro camino a tiempo, antes de que terminemos perdiéndolo todo. Su misericordia se está manifestando en nuestras vidas hoy con esta llamada de atención. Su misericordia se está manifestando en nuestra vida hoy, antes de que sea demasiado tarde, para que podamos entonces rectificar nuestro camino. Sí, Él quiere que hagamos todo lo que queremos hacer y que viajemos, lo que queramos hacer y que podamos tener bendiciones y prosperidad en todo tipo, sin olvidarnos de lo que tiene que ver con valor eterno, su reino. Esta mañana me llegó un mensaje del pastor Orribán diciendo: levántate porque hoy es día de ir a la casa del Señor.
Eso es típico, él es mi hermano y eso es típico de eso, el tipo de mensajes que él me manda. Y esa es la manera como él enseña a su iglesia. Y me quedé reflexionando un poquito porque mucha gente entonces está trabajando muy duro. ¿Cómo se ve eso hoy? Lo que estaba haciendo el pueblo de Dios hoy, ¿cómo se ve? Trabajan duro de lunes a sábado y el domingo entonces es el día para descansar, ir a la playa, coger fuerzas, ¿verdad? Poder desahogarnos, distraernos para volver a comenzar el lunes con a repetir la misma historia, ¿verdad? Seguir edificando nuestro propio reino, nuestro propio imperio. ¿Y el reino de Dios? ¿Qué estamos haciendo como resultado? ¿De qué manera estamos respondiendo a todo lo que Dios nos ha entregado? Finalmente todo proviene de Él. ¿De qué manera estamos respondiendo? Entonces, ¿por qué hoy estamos sentados aquí? ¿Por qué hoy tenemos la posibilidad de ustedes tener estas sillas? ¿Por qué existe hoy la posibilidad de que haya personas que puedan estar en sus casas recibiendo esta transmisión? Que podamos tener hoy un cuarto de media súper sofisticado que yo no entiendo nada de lo que está ocurriendo ahí en ese momento. ¿Por qué hoy todo eso es posible? Porque hubo una generación antes que ustedes que trajo madera. Y Dios los usó. Dios los usó. Y Dios los llamó y ellos obedecieron. Algunos de ellos están aquí hoy todavía. Para que entonces esta generación pudiera ser bendecida hoy. Si ellos no hubieran obedecido, entonces la bendición que hoy podemos experimentar no fuera posible. ¿Me estoy haciendo entender? Ok, Dios nos ha escogido a nosotros hoy porque hay una generación que va a estar aquí mañana. Y eso figurativamente hablando. Una nueva generación que va a conocer el Señor mañana a través de nosotros. Una nueva generación que Dios quiere impactar las vidas personales, los matrimonios, la paternidad, la vida financiera, la transformación mañana a través de nosotros hoy. No podemos olvidar eso. Versículo 12. Entonces, este es el llamado a la obediencia. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer. Finalmente, después de 20 años, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios, a mí me dicen Jaime Ageo García hoy. Dios está hablando. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Y luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios, y comenzaron a trabajar en la casa del Señor su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Hace mucho tiempo alguien me dijo, ¿tú te has puesto a pensar, Jaime García, que posiblemente tú seas la única manifestación de la vida de Jesús que puede conocer una persona? Nosotros estamos caminando con una responsabilidad sobre esta tierra. Somos los representantes del reino de Dios en este planeta. Hemos sido llamados a ser luz. Hemos sido llamados a caminar por fe obedeciendo al Señor. Estuvimos leyendo la semana pasada en Hebreos. Fíjense, Dios le dio la orden a Noé de construir un arca. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias si él hubiera dicho no? O si a los 70 años hubiera tirado la toalla. No, él obedeció. Para la salvación de la raza humana. Definitivamente no estuviéramos aquí. ¿Qué pasa si Abraham no hubiera obedecido? Todas las consecuencias. Y él no lo sabía y Noé tampoco lo sabía.
¿Qué pasa si cada uno de los héroes de la fe no hubieran obedecido? ¿Qué pasa si yo no hubiera obedecido? ¿Qué pasa ahora si ustedes no obedecen? ¿Qué pasa si yo no obedezco con las instrucciones que Dios me da hoy? Para mí es más fácil enseñar de otros temas y que nos riamos. Y el día de la alabanza, eso fue espectacular, y todo el mundo sudando y viéndole la cara a los que estaban molestos por lo que estaba ocurriendo. Me encantan ese tipo de domingos aquí en Canaán. Pero esto es una carga que Dios puso en mi corazón. Yo tengo que obedecer. Yo no sé cuántos años me faltan pidiendo recursos financieros y exhortando a todo el que se me atraviese. Esa es mi parte, para que ese sueño de Dios sea construido. ¿Ustedes creen que yo quiero hacer eso? Todo el mundo piensa que esa plata es para mí. Eso no es para mí, yo simplemente soy un mensajero. Esto tiene que ver es con el reino de Dios. Pero ¿qué puedo hacer? Tengo que obedecer. Entonces, para terminar, si yo me olvido del reino de Dios y me enfoco en lo que yo quiero hacer, la prosperidad del cielo y las bendiciones del cielo no me van a alcanzar. Si lo hago al revés, como lo dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 31, busquemos el reino de Dios por encima de todo lo demás y llevemos una vida justa y Él nos dará todo lo que necesitemos. La bendición de Dios no va a caer, no encuentra un sitio en donde caer si hay desobediencia. La bendición de Dios encuentra un lugar preciso donde aterrizar, en donde hay hijos e hijas que están obedeciendo diligentemente al Señor. Esa es una verdad del reino de Dios. Y si usted está convencido de eso, ¿alguien está convencido de eso? Dele un aplauso fuerte al Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obedecer. ¿Cuándo? Ya. Es tan grande todo esto. Dios trajo hoy personas a este sitio que todavía no lo conocen a Él. Y Dios los trajo para que lo conozcan a Él. Y les está haciendo un llamado hoy a conocerlo a Él. Y algunos van a obedecer ese llamado por fe, otros lo van a ignorar. Dios, al hacer esa invitación, ya tiene grandes planes y grandes propósitos para su reino a través de esas vidas que dicen sí, obedezco a esta invitación. Así es como es. No únicamente tiene que ver con nosotros. No es más acerca de nosotros. Comienza con nosotros, pero tiene que trascender a otros a través de nosotros. Vamos a entender, todo tiene un propósito. Nada es por casualidad. Dios va a llevar a algunas personas fuera de Miami, fuera de los Estados Unidos, a otros países como resultado de haber venido a Canaán, porque tiene propósitos. Aquí hay personas que de pronto se van para Barranquilla, Colombia, como Juan que se va para Medellín. ¿Qué va a ocurrir con esa bendita ciudad de Medellín en Colombia? Que en este momento no hemos llegado. Por lo menos nosotros no hemos llegado. El reino de Dios está allá. Pero ¿qué quiere hacer Dios en el área de restauración en Medellín, Colombia? No lo sabemos, pero trajo a un paisa. Y aquí lo ha tenido durante no sé cuánto tiempo y le tocó lidiar con Juan Carlos. Y resistió y obedeció y ahora va de vuelta. ¿Cuál va a ser el impacto para esa ciudad de su obediencia? No lo sabemos, veremos. Él no lo sabe. Ese es el punto. Hay algo más grande que nosotros. Yo quiero pedirles que por favor cierren sus ojos porque yo quiero terminar este servicio orando por valentía para obedecer al Señor de manera diligente.
Pero después voy a hacer un llamado muy especial. Mi Señor, yo quiero darte las gracias por este corto tiempo para transmitir este mensaje, Señor, pero porque me permitiste expresar la esencia de lo que pusiste en mi corazón. Yo te doy las gracias por tu iglesia. Te doy las gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Te doy las gracias por tu llamado. Te doy las gracias por tus instrucciones. Y te doy las gracias porque has puesto en nosotros tanto el querer como el hacer. Yo oro por valentía para aquellos que están luchando, Señor, en diferentes áreas de sus vidas, que están luchando con respecto a al obedecerte de manera diligente. Hay tantos conflictos que se mueven en nuestros corazones. Hay tantas luchas, Señor, que se mueven en nuestro corazón. La incertidumbre, el no entender, el conflicto, el temor al rechazo, el que van a pensar de nosotros. Muchas veces el conflicto el obedecer implica ir en contra de nuestra propia lógica humana. Y postergamos. Y nos enfocamos en otras cosas. Y de esa manera ponemos en algún lugar en nuestra mente a la que no tenemos fácil acceso tus instrucciones. Y nos olvidamos de ellas. Pero hoy tú nos estás llamando, Señor, a la obediencia. Yo declaro en el nombre de Jesús que ellos escucharán tu voz tan fuerte y contundentemente, Señor. Tan contundentemente. Y no les quedará de otra después de haber escuchado tu verdad. No les quedará de otra sino levantarse y obedecer. Y darán pasos en la oscuridad, en medio de la incertidumbre, y les temblarán las piernas y vendrá la lucha, las crisis de fe. ¿Qué estoy haciendo? ¿Será que algo bueno podrá venir como resultado de esto? Y tú les darás todo lo que necesitan para continuar, para perseverar. Y llegará el momento, Señor, en que ellos verán el fruto de su obediencia. Así como hoy nosotros lo podemos ver, mi esposa y yo. Hace tantos años, en medio de nuestra crisis, nos dijiste que nuestra vida iba a estar rodeada de milagros. Y no entendíamos lo que eso significaba. Y hoy lo estamos viendo. Miles de personas transformadas, Señor, porque nos diste la valentía de obedecer día a día. Y esta nueva generación tendrá una experiencia similar y aún más poderosa que la que nosotros hoy podemos tener. Y ellos verán el fruto de su obediencia. Y ellos podrán experimentar en abundancia todas tus bendiciones. Y tendrán vida en abundancia. Y tendrán paz en abundancia. Y tendrán gozo en abundancia. Tú no negarás nada bueno a ellos, Señor, porque han decidido vivir en la integridad de la obediencia a ti. Así que gracias yo te doy por lo que vas a hacer, Señor, por lo que ya has comenzado a hacer. Gracias por los testimonios que vienen, por los que vendrán esta semana, por los que vendrán dentro de 10 años. Gracias porque tu reino, en medio de tantas tinieblas que hoy oprimen a este mundo, tu reino seguirá creciendo y tus propósitos se seguirán cumpliendo. Y le arrebataremos almas a las tinieblas eternamente. Y daremos testimonio en esta tierra hasta nuestro último día de que sí existe un Dios que está vivo, un Dios todopoderoso, un Dios que ama incondicionalmente, un Dios que salva, un Dios que transforma, un Dios que libera, un Dios lleno de misericordia y de gracia, un Dios que toda la tierra necesita conocer, Señor. Somos tu iglesia, somos tus hijos, somos tu pueblo. Da órdenes, nosotros obedeceremos. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Y mientras la iglesia sigue orando, yo quiero hacer un llamado a todas las personas que hoy tal vez nos acompañan por primera vez y que tal vez nunca hayan tomado la decisión de obedecer o de responder a este llamado que Dios ha estado haciendo hace mucho tiempo.
un llamado a conocerle. ¿Cómo respondo a ese llamado? Simplemente hay un primer paso y muy importante, que es reconocer que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador. Y reconocer que por nuestra condición de pecadores y que necesitamos a un Salvador, solamente hay uno que cumple con las características de ser un Salvador, y ese se llama Jesucristo. Hoy el Señor está haciendo un llamado a aquellos que estén listos para dar ese paso y decir: reconozco que soy un pecador, necesito un Salvador, acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, reconozco lo que hizo en esa cruz por mí, y entonces como resultado de esto vendrá un regalo del cielo que se llama salvación y vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Muchas cosas. La más importante, que el día que ustedes mueran en esta tierra, sus ojos no se cerrarán para siempre. Esto es lo que dice la verdad de Dios, sino que se abrirán instantáneamente del otro lado de la eternidad y estaremos juntos, todo el pueblo de Dios, juntos eternamente, disfrutando de su presencia y gobernando la creación. Habrá alguien que hoy quiera aceptar ese llamado. Yo quiero pedirle que ahí donde está simplemente levante su manito, por favor. Habrá alguien que diga: yo quiero aceptar al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo doy las gracias al Señor y la gloria a Dios por todas esas manos que se están levantando allá atrás. Yo quiero pedirle a ustedes que levantaron su mano, que repitan por favor desde lo profundo de sus corazones. Y quiero pedirle a toda la iglesia que se una conmigo. Repitan desde lo profundo de sus corazones estas palabras que ustedes le van a dedicar al Señor, pero que yo los voy a guiar. Digan conmigo: Señor, yo te quiero dar las gracias, porque ahora entiendo que tú me trajiste hoy aquí. Gracias por tu verdad. Gracias por este mensaje. Gracias por cautivar mi corazón. Hoy reconozco, Señor, que he pecado, que soy un pecador y que no puedo cumplir con tu estándar de perfección. Hoy reconozco que necesito a un Salvador. Yo ya acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Hoy recibo el regalo, la bendición más grande que puedo recibir durante toda mi eternidad. Es la salvación y la vida eterna. Hoy la recibo en lo profundo de mi corazón con gratitud, mi Señor. Y quiero pedirte que a partir de este momento me enseñes a vivir como viven los justos. Enséñame a vivir por fe. Desde ahora y por el resto de mis días me comprometo a obedecerte. Da órdenes y yo ejecuto. Gracias te doy por este regalo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y vamos a darle un aplauso fuerte, Señor, al Señor, iglesia preciosa. Yo quiero pedirles que por favor se coloquen de pie. Denle un abrazo grande a la persona que está al lado suyo y dígale: Dios te ama. Obedece y verás más bendiciones. Pero Dios te ama. Su amor no es negociable. Dios nos ama tal y como somos, no como se supone que debiéramos ser. Que el Señor los bendiga con una semana repleta de muchas bendiciones. Obedezcan y verán muchas más de ellas. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo muy grande a toda nuestra familia en línea también. Que Dios los bendiga.